Este antiguo manuscrito, perdido en el tiempo y redescubierto hace apenas unas décadas, nos revela secretos que desafían las versiones convencionales de nuestra historia. Hoy vamos a sumergirnos en sus páginas y descubrir verdades impactantes que cambiarán tu percepción de lo que creías saber sobre los antiguos relatos bíblicos. ¿Qué secretos oculta este misterioso texto? ¿Quiénes eran los Nefilim y qué rol jugaron en los tiempos antiguos? En este video exploraremos estas preguntas y más, llevando nuestra curiosidad al límite mientras desentrañamos las historias de estos gigantes y los arcángeles que lucharon contra ellos. Todo comenzó en 1947, cuando un pastor beduino, en su búsqueda de una cabra perdida, tropezó con algo increíble en una cueva del desierto de Qumran. Este descubrimiento no solo reveló fragmentos de textos antiguos, sino que también desenterró una historia olvidada que ha permanecido oculta durante siglos. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, mientras desvelamos los secretos del libro de los gigantes. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que sabías sobre la historia antigua? En 1947, en un remoto rincón del desierto de Judea, un pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib estaba persiguiendo una cabra traviesa que se había escapado. Mientras seguía al animal, tropezó con una cueva escondida que contenía un tesoro arqueológico más allá de lo que podía imaginar. Dentro de esta cueva, y en otras descubiertas posteriormente, se hallaron miles de fragmentos de manuscritos antiguos, conocidos hoy como los rollos del Mar Muerto. Estos rollos, que incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, ofrecen una ventana única a las tradiciones textuales bíblicas. Sin embargo, entre estos textos canónicos se encontraron escritos aún más fascinantes y enigmáticos, uno de los cuales es el Libro de los Gigantes. Este texto, escrito en arameo, arroja luz sobre una historia que había permanecido oculta durante siglos. El Libro de los Gigantes relata la epopeya de los Nefilim, seres colosales nacidos de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estos gigantes, descritos en el libro, vivieron en un tiempo de caos y destrucción, donde su existencia amenazaba la supervivencia de la humanidad. La narrativa nos lleva a un mundo donde los límites entre lo divino y lo terrenal se desdibujan, y donde los arcángeles libran batallas no para proteger a los humanos, sino para enfrentarse a estos poderosos híbridos. Además de los rollos del Mar Muerto, se encontraron otras versiones del Libro de los Gigantes en la tradición maniquea, una religión fundada por el profeta Mani. Estos textos maniqueos, escritos en siríaco, presentan una versión similar pero fragmentaria de la historia, sugiriendo que este relato tenía una amplia difusión en la antigüedad. La exclusión del Libro de los Gigantes del canon bíblico plantea preguntas intrigantes sobre cómo y por qué ciertos textos fueron seleccionados o descartados. Durante los primeros siglos del cristianismo y el judaísmo, los líderes religiosos establecieron criterios estrictos para determinar qué escritos serían considerados sagrados. El Libro de los Gigantes, con su narrativa compleja y sus dilemas éticos, no cumplió con estos criterios y, por lo tanto, fue relegado al olvido. A pesar de su exclusión, el Libro de los Gigantes sigue siendo un testimonio fascinante de las creencias y mitologías antiguas. Sus páginas nos invitan a explorar un capítulo olvidado de la historia, uno que desafía nuestras percepciones convencionales y nos invita a cuestionar lo que realmente sabemos sobre el pasado. El Libro de los Gigantes nos sumerge en una narrativa fascinante que gira en torno a los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, y las mujeres humanas. Estos seres colosales no solo poseían una fuerza y tamaño formidables, sino también un conocimiento que superaba al de los humanos comunes. Sin embargo, su existencia estuvo marcada por la tragedia y el caos. El relato comienza con los vigilantes, ángeles enviados por Dios para observar a la humanidad desde la distancia. Pero con el tiempo, estos seres celestiales se dejaron seducir por la belleza de las mujeres mortales.
Esta atracción llevó a los vigilantes a descender a la tierra y engendrar hijos con ellas, desobedeciendo así las órdenes divinas. De estas uniones nacieron los Nefilim, gigantes que rápidamente se convirtieron en una amenaza para el mundo. Los Nefilim, dotados de una fuerza descomunal y un apetito insaciable, comenzaron a devastar la tierra. Consumían los recursos naturales sin piedad y, en su desesperación, llegaron a practicar el canibalismo. Este comportamiento destructivo llevó a un periodo de caos y desolación que puso en peligro la existencia misma de la humanidad. En medio de este escenario apocalíptico, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel recibieron la misión de intervenir. Estos seres celestiales se armaron no para proteger a la humanidad, sino para enfrentarse a los Nefilim. La batalla entre los arcángeles y los gigantes fue épica, con ambos bandos librando combates monumentales que sacudieron los cimientos del mundo. Entre los personajes más destacados del libro de los gigantes se encuentran Oya y Magüey, hijos de Samyasa, el líder de los vigilantes. Oya y Magüey son presentados no como villanos absolutos, sino como figuras complejas atrapadas en un dilema ético. A lo largo del texto, estos gigantes experimentan sueños perturbadores que presagian su inevitable condena. Estos sueños los llevan a buscar la ayuda de Enoc, un sabio justo y piadoso que actúa como intermediario entre los vigilantes y Dios. Enoc, una figura venerada por su sabiduría, interpreta los sueños de los gigantes y les revela que un gran diluvio se avecina para purificar la tierra de su maldad. Esta profecía causa una profunda inquietud entre los Nefilim, quienes se encuentran atrapados entre el deseo de redención y la inevitabilidad de su destino. El libro de los gigantes se diferencia de otros textos apócrifos en su tratamiento de los Nefilim. En lugar de presentarlos únicamente como monstruos, el texto les otorga una dimensión humana. Los gigantes sienten miedo, remordimiento y esperanza, lo que añade una capa de complejidad a su caracterización. Esta representación más matizada plantea preguntas sobre la naturaleza de la monstruosidad y la posibilidad de redención para aquellos que han sembrado el caos. La narrativa culmina con la llegada del diluvio, un evento cataclísmico enviado por Dios para limpiar la tierra. Mientras las aguas suben y el mundo se transforma en un océano infinito, solo Noé y su familia, quienes han sido elegidos por su rectitud, sobreviven a bordo del arca. Los Nefilim, atrapados en su desesperación, intentan escapar de las aguas, pero sus esfuerzos son inútiles. El diluvio arrasa con todo a su paso, marcando el fin de la era de los gigantes. En la versión del libro de los gigantes, encontrada en los rollos del Mar Muerto, se relata que los espíritus de los Nefilim, al no encontrar descanso, se transformaron en seres malévolos conocidos como demonios. Estos espíritus vagan por la tierra, buscando venganza por su destino trágico y perpetuando el caos en el mundo. Esta visión añade una dimensión oscura y continua a la historia, sugiriendo que las consecuencias de las acciones de los vigilantes y sus descendientes perduran más allá de la destrucción física. La versión maniquea del libro de los gigantes también introduce elementos intrigantes. En esta versión, los gigantes tienen un enfrentamiento final con el monstruo marino Leviatán y el arcángel Rafael. Esta batalla simboliza la lucha eterna entre el bien y el mal, y aunque los gigantes son derrotados, la narrativa sugiere que su legado continúa en formas más sutiles y espirituales. El libro de los gigantes no solo proporciona un relato alternativo de los eventos anteriores al diluvio, sino que también plantea importantes cuestiones éticas y filosóficas. ¿Qué define la monstruosidad? ¿Es posible la redención para aquellos que han causado tanto daño? Estas preguntas resuenan a lo largo del texto, invitando al lector a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. A pesar de su exclusión del canon bíblico, el libro de los gigantes sigue siendo una obra de gran valor histórico y literario. Sus fragmentos, aunque incompletos, ofrecen una visión rica y matizada de las creencias y mitologías de la antigüedad. Este texto nos recuerda
que la historia está llena de narrativas olvidadas que esperan ser redescubiertas y reinterpretadas. El libro de los gigantes no solo es una narración fascinante de seres colosales y batallas épicas, sino que también está profundamente arraigado en dilemas éticos y morales que desafían nuestras percepciones sobre el bien y el mal. A medida que exploramos los personajes y sus acciones, emergen preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la monstruosidad, el arrepentimiento y la redención. Uno de los aspectos más intrigantes del Libro de los Gigantes es cómo presenta a los Nefilim no simplemente como villanos, sino como figuras complejas atrapadas en circunstancias trágicas. Oya y Mawei, por ejemplo, son personajes que muestran una gama de emociones humanas: miedo, remordimiento y un deseo de redención. Sus sueños proféticos, interpretados por Enoch, los enfrentan a la realidad de sus acciones y las consecuencias inminentes. Estos sueños sirven como un espejo de su conciencia, revelando sus temores internos y su lucha por encontrar un camino hacia la redención. La relación entre los Nefilim y los vigilantes también plantea importantes preguntas éticas. Los vigilantes, ángeles caídos que desobedecieron las órdenes divinas, engendraron a los Nefilim a través de su unión con mujeres humanas. Esta transgresión de los límites sagrados llevó a la creación de seres que, aunque poseían una fuerza y conocimiento extraordinarios, también estaban destinados a causar destrucción y caos en la tierra. La narrativa sugiere que la monstruosidad de los Nefilim no es simplemente una cuestión de naturaleza innata, sino también de las circunstancias de su origen y la influencia de sus padres angelicales. Enoch, una figura central en el texto, actúa como intermediario entre los Nefilim y el reino celestial. Su papel es crucial, ya que ofrece a los gigantes una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones y buscar la redención. Enoch interpreta los sueños perturbadores de Oya y Mawei, revelándoles que su destino está marcado por un gran diluvio que purificará la tierra. Esta profecía pone a los Nefilim en una encrucijada. Deben decidir si aceptan su destino o si intentan cambiar su curso a través del arrepentimiento. La pregunta de si los Nefilim pueden redimirse es uno de los dilemas éticos centrales del Libro de los Gigantes. A lo largo del texto, los gigantes muestran signos de remordimiento y un deseo de enmendar sus errores. Sin embargo, sus intentos de buscar la redención están marcados por la duda y la desesperación. La narrativa sugiere que el arrepentimiento genuino es un camino difícil, lleno de obstáculos y autoconfrontaciones. Otro aspecto ético importante es la respuesta de los arcángeles a la existencia de los Nefilim. En lugar de ofrecer guía y protección a la humanidad, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se arman para enfrentar a los gigantes en una batalla épica. Esta intervención divina plantea preguntas sobre la justicia y la misericordia. ¿Es justo que los Nefilim sean condenados por los pecados de sus padres? ¿Existe una vía hacia la redención para aquellos que han causado tanto daño? La exclusión del Libro de los Gigantes del canon bíblico también tiene implicaciones éticas y morales. Durante los primeros siglos del cristianismo y el judaísmo, los líderes religiosos establecieron criterios rigurosos para determinar qué textos serían considerados sagrados. El Libro de los Gigantes, con su narrativa compleja y sus dilemas éticos, no cumplió con estos criterios y fue relegado al olvido. Esta exclusión plantea preguntas sobre cómo se define la ortodoxia y qué voces son silenciadas en el proceso de establecer un canon religioso. A pesar de su exclusión, el Libro de los Gigantes sigue siendo una obra de gran valor ético y filosófico. Sus relatos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la monstruosidad, la posibilidad de redención y las complejas relaciones entre lo divino y lo humano. En última instancia, el texto nos desafía a considerar las ramificaciones de nuestras acciones y a buscar la justicia y la misericordia en un mundo lleno de dilemas éticos. El legado del Libro de los Gigantes perdura en las preguntas que plantea y en las reflexiones que inspira. Sus historias de Nefilim y arcángeles, de transgresión y redención,
nos recuerdan que la lucha entre el bien y el mal es una parte fundamental de la experiencia humana. Al explorar estos dilemas éticos, el texto nos ofrece una ventana a las complejidades de la condición humana y a las eternas preguntas sobre justicia, moralidad y redención. El libro de los gigantes ofrece una narrativa fascinante y rica en dilemas éticos y morales, pero a pesar de su profundidad y relevancia, fue excluido del canon bíblico. Esta exclusión plantea preguntas intrigantes sobre los criterios utilizados por los líderes religiosos para determinar qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían relegados al olvido. Durante los primeros siglos del cristianismo y el judaísmo, la formación del canon bíblico fue un proceso complejo y controvertido. Los líderes religiosos de la época buscaban establecer un conjunto autorizado de escrituras que definiera las creencias y prácticas fundamentales de la fe. Para ser incluido en el canon, un texto debía cumplir con criterios rigurosos. Debía ser atribuido a un apóstol o a alguien estrechamente asociado con uno, ser ampliamente aceptado por la comunidad religiosa y contener doctrinas y enseñanzas coherentes con la ortodoxia y con un alto valor moral y espiritual. El libro de los gigantes, con su narrativa sobre ángeles caídos y gigantes y sus dilemas éticos complejos, no cumplió con estos criterios y fue relegado al margen. Uno de los principales motivos de su exclusión fue la naturaleza de su contenido. El libro ofrece una visión de la historia que se aleja de los relatos tradicionales y canónicos, introduciendo elementos sobrenaturales y mitológicos que podían ser considerados problemáticos o heréticos. Los relatos de ángeles que descienden a la tierra para unirse con mujeres humanas y engendrar gigantes eran vistos como demasiado controvertidos y perturbadores para ser incluidos en las escrituras sagradas. Además, el libro de los gigantes fue más popular en ciertas comunidades religiosas que no tenían una influencia significativa en la formación del canon. Por ejemplo, la tradición maniquea, una religión fundada por Mani en el siglo III d.C., integró este texto en sus enseñanzas, pero el maniqueísmo fue considerado herético por la Iglesia cristiana primitiva. La asociación del libro con movimientos religiosos marginales también contribuyó a su exclusión. La exclusión del libro de los gigantes del canon bíblico no disminuye su valor histórico y literario. Al contrario, este texto ofrece una visión única y valiosa de las creencias y mitologías antiguas, proporcionando una perspectiva más amplia y matizada de la historia religiosa. Sus fragmentos, hallados en los rollos del Mar Muerto y en textos maniqueos, nos permiten vislumbrar un capítulo olvidado de la historia, uno que desafía nuestras percepciones convencionales y nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre el pasado. La historia de la exclusión del libro de los gigantes también nos recuerda que la formación del canon no fue un proceso puramente objetivo, sino que estuvo influenciado por factores políticos, teológicos y culturales. Las decisiones sobre qué textos incluir o excluir reflejan las prioridades y preocupaciones de las comunidades religiosas de la época, así como los conflictos y debates que surgieron en torno a la interpretación de las Escrituras. En última instancia, el libro de los gigantes sigue siendo un testimonio fascinante de las creencias antiguas y de las complejas relaciones entre lo divino y lo humano. Su exclusión del canon bíblico no debe llevarnos a descartarlo, sino a explorarlo con una mente abierta, reconociendo su contribución a nuestra comprensión de la historia religiosa y de los dilemas éticos que continúan resonando en la actualidad. Uno de los aspectos más destacados del legado del libro de los gigantes es su impacto en la tradición maniquea. Mani, el fundador de esta religión gnóstica, integró elementos de este texto en sus enseñanzas, utilizando la narrativa de los Nefilim y los vigilantes para ilustrar sus propias doctrinas sobre la lucha entre el bien y el mal. En la versión maniquea del libro, los gigantes son presentados no solo como seres físicos, sino también como símbolos de las fuerzas del caos y la oscuridad que deben ser superadas por la luz divina. La influencia del libro de los gigantes también puede verse en cómo ha inspirado a académicos, teólogos y entusiastas de la historia a reexaminar las narrativas bíblicas tradicionales.
El texto ofrece una visión alternativa y más matizada de los eventos anteriores al diluvio, invitando a los lectores a considerar la historia desde una perspectiva diferente. Este enfoque ha generado debates y discusiones sobre la naturaleza de los textos sagrados y la forma en que se construye la historia religiosa. Además, el descubrimiento del Libro de los Gigantes en los rollos del Mar Muerto ha sido un hito significativo en la arqueología bíblica. Estos rollos, encontrados en las cuevas de Qumrán, han proporcionado una visión invaluable de las creencias y prácticas de las comunidades judías antiguas. En última instancia, el Libro de los Gigantes nos recuerda que la historia no es un relato fijo y unívoco, sino una construcción compleja y multifacética. Su existencia desafía nuestras percepciones convencionales y nos invita a explorar las narrativas olvidadas y los textos marginados que han dado forma a nuestra comprensión del pasado. Al hacerlo, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, la memoria y la identidad cultural. A lo largo de este video, hemos explorado el enigmático Libro de los Gigantes, un texto antiguo que nos ofrece una visión alternativa y fascinante de la historia previa al diluvio. Desde su descubrimiento en las cuevas de Qumrán hasta su exclusión del canon bíblico, este libro ha planteado preguntas profundas sobre la naturaleza de la monstruosidad, la redención y la justicia divina. Hemos visto cómo los Nefilim, nacidos de la unión prohibida entre ángeles caídos y humanos, se convirtieron en una amenaza para la humanidad, y cómo los arcángeles fueron enviados para enfrentarlos. A través de los sueños proféticos y la sabiduría de Enoc, estos gigantes se vieron confrontados con su destino y las consecuencias de sus acciones. El Libro de los Gigantes nos recuerda que la historia está llena de relatos olvidados y voces silenciadas, y nos invita a cuestionar nuestras percepciones convencionales. Nos desafía a explorar los límites de la memoria cultural y a considerar las complejas interacciones entre lo divino y lo humano. Si te ha fascinado este viaje a través de un capítulo olvidado de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video.